Muy buenos días, reciban un caluroso saludo. Deseo que la presencia, que la paz de nuestro Señor Jesucristo habite en sus corazones. Los invito a que vayamos a la palabra del Señor, el Evangelio de San Juan, capítulo 4, del 1 en adelante. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y él tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra que Jacob dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento. Entonces la mujer samaritana le dijo: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos». Jesús le respondió: «Si tú conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva». Y la semana pasada les hablaba acerca de que el mundo no conoció al Señor. Pero hoy quiero predicarles bajo el título: si tú le conocieras, si tú conocieras verdaderamente quién es el Señor Jesús. En el versículo 10 es el versículo principal con el cual hoy sé que el Señor quiere hablarnos. Y como dice este versículo, dice: Jesús le respondió a esta mujer: si tú conocieras el don de Dios, si tú conocieras el don de Dios. Y aquí surge dos preguntas. ¿Conoces al Señor? ¿Conoces quién verdaderamente fue Cristo Jesús? ¿Conoces en realidad lo que Él te puede dar? ¿Y conoces el don de Dios? ¿Conoces o conocemos cuál es el don de Dios? Y el Señor le dice: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber. Le recuerdo, Él le dice a esta mujer: si tú le conocieras, y conocer el don de Dios. Y el don de Dios son esas bendiciones espirituales y bendiciones materiales. En la semana pasada les hablaba acerca de Juan 1. Para tú poder conocer al Señor, tendrías que irte desde Juan 1, donde Juan dice que en el principio Él ya existía. Y se los voy a leer rápidamente porque quiero que les quede muy claro quién es el Señor Jesús y qué hay en Él, y que Él es el Dios mismo. Él es a través de la Escritura es que nosotros le podemos conocer a Él y saber verdaderamente quién es Él. Entonces dice en Juan 1: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brillaba en las tinieblas, y las tinieblas no le comprendieron. Y dice en el versículo 10, Juan 1:10, Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de Él, y el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Versículo 14 dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de Él y clamó: este
era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Dice más adelante que la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, y Él lo ha dado a conocer. Bueno, les acabé de leer Juan 1 en adelante, que dice que Jesús era Dios mismo. Cristo Jesús es Dios mismo acá en la tierra, que todo lo que existe fue hecho por Él, que sin Él nada de lo que existe existiría. Dice que Él era la luz, pero los hombres rechazaron la luz. Dice que Él era la vida y que solamente Él podía dar vida. Entonces, cuando el Señor se acerca a esta mujer samaritana para hablarle a ella, cuando le dice, si tú conocieras, le está diciendo, si tú supieras quién es Dios o quién soy yo y quién es Él y el don de Dios, o sea, lo que Dios puede dar, si nosotros conociéramos, si nosotros tuviéramos por entendido quién es Dios y qué es lo que Él a nosotros nos puede dar, Él dice, entonces ustedes me pedirían. Y esto es maravilloso y realmente es revelador lo que el Señor está haciendo en este momento con esta mujer, porque si nosotros en realidad supiéramos quién es el Dios al cual nosotros buscamos, en el cual nosotros oramos, entonces nosotros le pediríamos a Él siempre con la certeza que Él nos da. Y entonces Él le dice a esta mujer, si tú conocieras el don de Dios, y estoy predicándoles, recuerden bajo el título, si tú verdaderamente le conocieras, o si tú le conocieras, dice, tú le pedirías. Pues resulta que María le dice, ¿y cómo? Tú no tienes de dónde sacar esta agua, porque esta mujer, la mujer samaritana es la que le dice, ¿Tú de a dónde tienes para sacar esa agua? No tienes cómo. Y ahí es donde Jesús le continúa diciendo, y se los voy a leer. Dice, ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacar el agua, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brote para vida eterna. En el versículo 15, ella le dice, Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido. Mira lo maravilloso de las escrituras, de la palabra del Señor, porque el Señor a esta mujer ya se le está empezando a revelar, a mostrar, se está dando a conocer, como el Señor se ha dado a conocer a ti durante quizás mucho tiempo, o como se está dando a conocer hoy. El Señor te está diciendo, ¿a dónde es que tú continuamente estás yendo a saciar esa sed espiritual? ¿A dónde estás yendo a buscar? ¿Estás yendo a buscar en el afecto, en el amor de un hombre o de una mujer? ¿Estás buscando en el afecto de tus hijos, la aceptación de tus hijos, la aceptación de un cónyuge? ¿A dónde estás yendo a sacar agua? Cuando viene la ansiedad y la insatisfacción que este mundo ofrece, ¿a dónde estás yendo? ¿Estás yendo al alcohol? ¿O estás yendo a las drogas? ¿A dónde? ¿A dónde estás yendo? ¿A dónde estaremos yendo? ¿Estamos yendo a visitar brujos o estamos yendo a visitar una cantidad de dioses? Porque no conocemos al único Dios verdadero, aquel que desde el principio fue el que hizo todas las cosas, como lo dice en Juan 1, que en el principio el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Cuál es el verbo? La acción. Cristo Jesús es el verbo,
hecho carne. En Él, solamente en Él podemos encontrar un agua que sacie la sed, que sacie la necesidad del corazón del hombre. Mira que cuando el Señor habla con esta mujer y le dice: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Y cada vez que tú quieras saciar esa necesidad, es querer ser aceptado, ese amor o mendigar algo, volverás a tener sed. Hoy consumes un vicio, una droga, hoy puedes consumir el alcohol, pues mañana volverás a tener la necesidad, porque a lo que tú recorres para que calme o sacie esa sed, eso provocará más sed y más necesidad. Pero el Señor le dice: pero si tú bebieras del agua que yo te doy, esa agua saltará en ti para vida eterna. Y entonces, ¿cuál es la respuesta de esta mujer? Entonces dame de esa agua para que yo no tenga que volver a este lugar a sacar agua. Hoy el Señor te dice: si tú supieras ¿quién soy yo? ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Si tú conocieras el don de Dios, si tú conocieras, si tú le conocieras, si tú te atrevieras a indagar y a buscar y a buscarle y a arrodillarte y a decirle que se revele en tu vida, Él saciaría en ti esa hambre y esa necesidad que continuamente tú sientes en tu interior. Él te daría esa agua que salta para vida eterna. Pues esta mujer le dice: dame de beber. Y el Señor entonces le dice a esta mujer: ve y trae a tu marido. ¿Por qué le dice ve y trae a tu marido? Porque esta era la sed. Esto era lo que esta mujer en su interior tenía una necesidad. El problema tenía que ver con hombres. Y esta mujer le respondía al Señor: Señor, no tengo marido. Y el Señor le dice: bien has dicho, no tienes marido. 5 maridos has tenido y ninguno de esos 5 es tu marido. Y esta mujer en ese momento queda sorprendida, porque es que 5, o sea, has intentado llenarte, has intentado saciarte con algo que cada día producirá más sed y más sed y más sed en ti. ¿Qué es lo que tú buscas? ¿A qué pozo continuamente estás yendo? Algo que el Señor ministraba a mi corazón a través de estudiar esta palabra para transmitirles este devocional, era que el Señor me decía: aún hay creyentes que no le conocen a Él y siguen buscando pozos que les sacien la sed y no han encontrado el agua viva que solamente ellos pueden encontrar en Cristo Jesús. Y te voy a llevar aún más profundo. Hay creyentes que siguen confiando en la economía en otra persona, que siguen mendigándole amor a los hijos, que siguen mendigando economía a familiares, que siguen buscando más en la ciencia, en otras personas, su salud, que ir al Señor, que para la depresión y la ansiedad buscan otra persona quien les calme la depresión y la ansiedad. No están yendo a la fuente directa. Si tú fueras hoy directamente a la fuente que es Cristo Jesús, el creador de todas las cosas, el creador de los cielos y la tierra, Él hoy te daría esa agua que saltaría en tu interior para vida eterna y no volverías a tener sed jamás. Esa agua hoy está disponible, que es Cristo Jesús. Él es la fuente de agua eterna. Él es el único que puede saciar la necesidad y el corazón del hombre. Si tú que estás buscando del Señor en una iglesia y aún necesitas a alguien fuera de Él que te ayude, estás yendo a la fuente equivocada. El Señor Jesús le dice a su pueblo, al pueblo de Israel: ustedes cavaron para sí cisternas rotas, cisternas que no retienen agua.
¿Cuántos de nosotros estamos cavando cisternas rotas? Estamos buscando fuentes equivocadas que nos puedan saciar. No, mis hermanos, nosotros tenemos un agua viva que es Cristo Jesús. Él es el agua de vida eterna. Cuando nosotros lo buscamos a Él, ahí conoceremos el don de Dios, el don de Dios, el favor de Dios. El favor de Dios son bendiciones espirituales y bendiciones materiales. Si en realidad le conociéramos, entonces sabríamos que en Él lo encontramos todo, porque Él es la fuente de vida. En Él estaban hechas todas las cosas, todo por Él fue hecho. Para Él no es imposible hacer algo verdaderamente maravilloso y milagroso en tu vida. Solamente que hoy te digo, acércate a la verdadera fuente, que es Cristo Jesús, porque en Él está todo. Si sigues yendo a fuentes equivocadas, volverás a tener sed, y esa sed o ese vacío en tu interior cada día será más grande. Te bendigo en el nombre del Señor Jesús. Deseo que hoy esta palabra haya tocado tu corazón. Recuerda que la palabra de Dios dice: en ningún otro hay salvación, solamente en Cristo Jesús. La sed que tú tienes, solamente Él, el Señor Jesús, te la puede calmar. Atrévete, búscalo a Él en oración y créele que en Él hay. La palabra de Dios dice: es necesario que el que se acerque a Dios crea que en Él le hay y que Él es galardonador de los que te buscan. Te bendigo.